Buenos días a todos, a todas. Iniciamos en este momento las sesiones de la jornada sobre el futuro de la televisión con la conferencia de Andreu Beat. Más bien un itinerario explicativo que nos va a hacer y práctico sobre la televisión conectada. Vamos un poquito retrasados, pero espero que podamos ajustarnos a los tiempos. La televisión conectada, que es un fenómeno que, por cierto, apenas se advertía, aunque algo se intuía así cuando empezamos a desarrollar nuestro trabajo en el Consejo Audiovisual de Andalucía, y que ya hoy está plenamente asentado en ese modelo multitarea del que se acaba de hablar y que es el nuevo escenario en el que tiene que trabajar el Consejo como ente regulador, pero en el que tenemos que trabajar científicos, investigadores, profesionales y todos los agentes del sector audiovisual. Esto ha conducido al Consejo y a la Universidad de Málaga a estas jornadas abiertas, donde, como se ha dicho, vamos a hacer una puesta en común de expertos acerca de con qué paradigmas contamos, cuáles son los nuevos contenidos y los nuevos servicios de esa televisión emergente, cuál es el tránsito que se está produciendo o que se prevé entre la TDT y la televisión conectada y cuáles son los retos de la regulación y de los derechos de la audiencia, que es, como comprenderán, uno de los asuntos que más les interesa a la institución. Ayer precisamente leía que la consultora IDATE ha informado que la televisión conectada crecerá en los próximos años en Europa un 24% y que en 2005 se prevé que moverá 3.400 millones de euros en todo el mundo. Televisión conectada, televisión social, transmediática, híbrida, todas estas denominaciones en realidad nos están moviendo hacia un escenario, como decía, en el que, aunque no significan todos los conceptos exactamente lo mismo, reconocemos un contexto muy amplio, un contexto de multiplicación de dispositivos, de transferibilidad de la información, de generación de contenidos intercambiables, que, y a mí esto es algo que me interesa especialmente, no solamente modifican nuestras habilidades tecnológicas, sino modifican nuestra manera de relacionarnos con los contenidos audiovisuales y nuestras reglas mnemotécnicas de aproximación. Cómo organizamos la información, cómo dialogamos con los contenidos. Es evidente que la hipertextualidad, esta nueva manera de conducirnos de forma no lineal por lo audiovisual, nuestra capacidad de participación, nuestra capacidad de intervención, hace que los mensajes estén casi en permanente estado de tránsito, ¿no? Sean mucho más fugaces, pero sobre todo sucede que esto contrasta enormemente con el concepto de televisión, con la carga semántica que la televisión tenía hasta ahora. Y esto es lo que preocupa también especialmente al Consejo Audiovisual, y por eso les robo estos minutos para situar también el papel de la institución. Si la televisión hasta ahora venía siendo prácticamente un fondo escénico que contaba historias, que generaba un comportamiento social, un comportamiento familiar, una disposición de los horarios, casi una disposición del ajuar doméstico también, unas reglas estratégicas por parte de la industria y unas reglas también por parte de las audiencias, ahora mismo estamos pensando en una televisión que establece un nuevo pacto, que modela un sistema de pactos distintos que separa el televisor, el aparato, que bueno, pues tendrá más o menos implementos de carácter tecnológico, de la televisión en un concepto, digamos, inclusivo, como un corpus de realidad virtual a disposición que se impregna de muchas voluntades distintas, de las voluntades del emisor, pero también y crecientemente de las voluntades de las audiencias, que, como ustedes saben, sobre todo los que sois más jóvenes, pues tenéis mucha más capacidad de elegir, de acceder en tiempo real, y por otro lado, la otra parte está más forzada a dar el ámbito de la industria, de los productores, de los guionistas, de los publicitarios, de las redacciones, a dar mucha más seducción a esas audiencias cada vez más infieles, ¿no? Ese espectador 3.0. Sabemos que la audiencia dispondrá de una carta televisiva que habilitará, que dispondrá en unas nuevas coordenadas de espacio y de tiempo, con una mayor movilidad de equipo, y que, por lo tanto, generará un proceso complejo que yo creo que Andreu nos puede ayudar a intuir. Todavía no podemos caminar a través de él, pero que tendrá también, supongo, algunos costes, algunas nuevas brechas que se van a abrir seguramente en la ciudadanía. ¿Qué implicaciones puede tener, por ejemplo, a uno de los colectivos con los que el Consejo Audiovisual de Andalucía trabaja de manera más estrecha y sobre los que tiene una tutela específica en tanto más vulnerable como son los menores de edad? Como ustedes saben, los niños, los jóvenes, son esos aborígenes digitales que se mencionaba antes, que dijo Prensky, son los que se han lanzado de una manera más clara al abandono
con medidas, ¿no?, al abandono de la televisión, que asumen ya que el teléfono móvil ya es un elemento de conexión con la realidad, que la televisión no es tan necesaria, que se pueden individualizar los consumos, que se puede desarrollar una sociabilidad virtual a través de las redes, etcétera. Yo quería presentarles hoy, si no lo conocen, la herramienta con la que el Consejo trabaja fundamentalmente para conocer estos comportamientos de la ciudadanía andaluza, que es el Barómetro Audiovisual de Andalucía, donde tenéis una base de datos que podéis explotar para cualquiera de los trabajos que queráis realizar. En esto me sale la vena docente, que es que yo también soy profesora, pero es verdad que tenemos ahí un corpus de material muy interesante que nos está diciendo que, pues, por ejemplo, que los menores de la encuesta ven hasta 2 horas y media menos la televisión, por ejemplo, que los mayores de 75 años. Estamos hablando de un colectivo que también es especialmente vulnerable en el otro lado, tal vez precisamente por esa complicidad que generan con estas nuevas grafías vinculadas con la imagen. En conclusión, cuestiones como los nuevos formatos de la publicidad, los retos del horario protegido, la incidencia en modelos de alfabetización mediática, qué bodega mediática van a tener los menores. La Unión Europea ya ha alertado en su informe de la Estrategia Europea 2010 que uno de los 7 obstáculos más importantes que frenan los esfuerzos para explorar las TIC en Europa son precisamente los que tienen que ver con la alfabetización. Y sobre todo, qué va a pasar con las tendencias de ida y vuelta, que son las que a mí en este momento me resultan más interesantes. Precisamente les puedo decir que el lunes nos presentaron los resultados del Barómetro Audiovisual de este año y en conjunto tenemos unos datos de conocimiento de la televisión conectada en Andalucía de 1 de 4, del 24,7%, y de los que conocen la televisión conectada la usan un 17,2%, es decir, al final ponderando resulta que es un 4,2% del total de la muestra la que está participando en ese proceso. Y ya se intuyen deslizamientos. Hace pocos días, ¿no?, el representante de Strategy Analysis decía que había que hacer una crítica a las empresas tecnológicas, por ejemplo a Google y a los televisores inteligentes, justamente por complejizar las aplicaciones, por olvidar que la televisión es para mirar, dicen, ¿no? Un 20% de los andaluces dice reconocer ver la televisión por Internet, pero se olvida de la televisión inteligente. Sobre todo habla de ordenadores. ¿Qué futuro tiene el televisor, aparato en competencia con ordenadores, con móviles, con tabletas? ¿Qué ocurrirá con esos repuntes ocasionales de las audiencias televisivas en contextos, por ejemplo, como el de ahora de recesión? ¿Qué pasa con esa nueva definición de la audiencia que está enganchada a la segunda pantalla, que ve la televisión con una tableta en la mano? Todo esto es lo que abre el sabroso debate que ahora nos presenta, nos pone en suerte Andreu, y del que yo espero que, si no tenemos las respuestas, por lo menos sepamos hacernos las preguntas. Creo que con eso ya podemos dar por buena la convocatoria. Es un debate muy interesante que nos lleva a un nuevo formato de imaginario audiovisual contemporáneo, muy versátil, muy voluble, muy vertiginoso, con unas audiencias muy fragmentadas, con unas audiencias que ya hay que resemantizar, decía antes, porque ya no son las que eran, y con esa vieja foto de la tele en el fondo que no ha terminado de morir y que parece ser se está reinventando. Pues Andreu nos va a situar en la cuestión. Yo creo que llegará el día en que a Andreu lo presentaremos poniendo el código QR directamente en la pantalla de fondo, porque su tarjeta de presentación así nos lo permitiría. No lo tengo lo suficientemente ampliada como para que pudieran verla, pero es una verdadera joya que ya sirve de tarjeta de presentación de verdad. Pero como no la podéis ver, pues voy a leeros algún pequeño dato biográfico de Andreu Beat, que nace en Sant Feliu de Guíxols, en Girona. Eres más joven que yo, por lo que veo. Vaya por Dios. Bueno, emprendedor y pionero en estudios sobre Internet, fundó el cuarto proveedor de Internet en el 94, lideró la estrategia de Internet en Retevisión A1, ha estado involucrado en el lanzamiento del acceso gratuito y en la primera tarifa plana, que hizo que se duplicara el mercado de Internet en España en menos de un año. Andreu es ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero electrónico, y tiene una tesis doctoral que ha estado 8 años consecutivos en el top 25 del ranking de las más consultadas, que ya la quisiera yo para mí, que llamó la atención del padre de la Internet, de Vincent, quien le alentó a seguir su investigación en 2003. Desde entonces ha sido un académico invitado en la Universidad de Stanford, ha contribuido o fundado diversas organizaciones relacionadas con Internet que pueden ustedes ver en el dossier que se les ha remitido, y hoy
contribuye al lanzamiento y la implantación de empresas de base tecnológica catalana en el Silicon Valley. Española. Bueno, catalana, española, en fin, esto no es el debate de estos días. En la tarjeta le vienen las coordenadas por si ustedes quieren llegar a su despacho, tanto las de las españolas catalanas como las de Silicon Valley. Por eso decía que la tarjeta es mucho más interesante que este pequeño discurso. En fin, Andreu ha escrito varios libros, docenas de artículos, ha impartido más de 400 conferencias, simposios y seminarios sobre Internet, y su impacto en los foros nacionales e internacionales es notable. El que va a tener aquí, seguro que también. Así que te doy la palabra, Andreu. Yo me voy a poner en la audiencia en este caso, si me lo permite. Muy buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer porque me gustan los retos y este para mí, pues muchas gracias a la presidenta por invitarme, a doña Melina, porque realmente me ha puesto no en un aprieto, sino en un reto que además me gusta muchísimo, el poder. Primero decían el consejo, yo enseguida digo, ostras, el consejo es un consejo de sabios, de personas que dedican su vida a proteger a personas pues, que lo necesitan y mucho, que son la gente pues, que se exponen a nuevos medios sin ninguna protección, porque tenemos como cuando aprendes a leer, pues tienes que aprender a leer la televisión, tienes que aprender sobre todo a Internet. Y después ayer me dicen, no, pero además si no es suficiente complicada esta audiencia de gente que sabe mucho, vamos a poner a la gente de la Universidad de Comunicación, que sois o vais a ser los expertos en temas pues precisamente de comunicación, ¿no? Entonces, esta noche he tenido que cambiar la ponencia, lo digo así, porque vamos a hacer algo muy divertido. O sea, yo pienso pasármelo muy bien durante esta hora que vamos a tener, pero yo no me lo paso bien si vosotros no os lo pasáis bien, ¿vale? Entonces, esto más que una ponencia va a ser algo que quiero que os cambie vuestra vida. Y lo digo así, tal cual. O sea, yo os voy a explicar, esto es un poco la biografía, ya os lo han dicho, pero os voy a hacer una visión personal, desde el Silicon Valley, donde he tenido el placer pues, de vivir 6 años, y yo entiendo, o sea, me invitaron por un año a la Universidad de Stanford, pero he estado 6, ¿no? Entonces, dices, se entiende, porque ahora veréis, pues esto, que los españoles estuvieran 400 años allí, porque es como California, es tarifa plana 25 grados, ¿no? Es como Canarias, estás allí, la verdad que enseguida, y la comida es muy buena, te adaptas enseguida, O sea, de alguna manera, todo esto que tiene que ver con el título de la presentación, bueno, digo, yo voy a hablar sobre el pasado de Internet, siempre es más fácil predecir el pasado que el futuro, ¿no? Y a partir de ver cómo funciona Internet, y esto es importante, porque todos presuponemos que ya sabemos cómo funciona Internet, pero vivimos engañados, y lo veréis. Yo no era consciente de que algo no cuadraba en la historia de Internet, ¿no? Entonces empecé, como si fuera periodista, y perdonad la intromisión, ¿no? Porque soy ingeniero, pero digamos en el sector, empecé a preguntar, y me fui al Pentágono, y me fui a todos los sitios donde se había creado Internet, entre ellos la Universidad de Stanford. Entonces, mis objetivos, precisamente, son compartir este conocimiento que desde el año 94, hace casi 20 años, he venido haciendo inicialmente como hobby y después se ha empezado a hacer una bola grande de los orígenes de Internet, animaros a parar, a pensar e innovar, y esto en una hora, y voy a poner el cronómetro en marcha, en una hora, pues no es precisamente fácil, y de alguna manera romper una serie de mitos y daros unas pinceladas, pues como decía la consejera, para que veáis qué es lo que yo vivo como ciudadano en el presente. En el presente, que en algunos sitios puede ser el futuro. Bueno, yo no soy consultor, no soy tampoco el informático, chispas que se nos pone el geek y tal, y no he venido a venderos nada. Por tanto, no soy ni represento ninguna empresa. Podría ser consultor, lo que pasa es que soy consejero de ciertas empresas, soy doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y lo que me motiva es mejorar el mundo. Ayer decíamos, me siento como una pequeña abejita polinizadora de tecnología. Estoy viviendo, tengo la suerte de poder viajar por todo el mundo y veo muchas cosas. Entonces, lo que os voy a enseñar es, como os decía, en esta hora, y para mí es muy importante vuestro tiempo, porque tenéis como personas de media 700.000 horas, si le descontamos la noche tenemos 470.000 hábiles, os voy a robar una hora y voy a intentar que sea pues lo más
potente para vosotros y que salgáis distintos. Este es mi único objetivo. Como os decía, empecé mi historia montando un proveedor pequeñito en Cataluña de Internet, que fue el cuarto en toda España. Después alguien me fichó para hacer lo mismo, para abrir, os acordáis, o a lo mejor ya no os acordáis, pero se abrió el mercado de las telecomunicaciones en el año 98. Estaba un operador monopolístico, durante 2 años hubo un oligopolio de 2 operadores de telecomunicaciones y ahí pues me ficharon para hacer lo mismo, para lanzar toda una serie de servicios. Entre ellos lanzamos la famosa tarifa plana, si os acordaréis, en el año 2000, que antes se tenía que llamar por teléfono para conectaros a Internet. Noches y fines de semana estuve haciendo una cosa, que es la tesis doctoral, durante 9 años. Lo hice en plan deportivo, porque lo importante es participar. O sea, porque no soy docente, pero o sea, en el mundo de la industria está mal visto que hagas una tesis doctoral. Y en el mundo de las tesis doctorales, ¿no?, en la universidad, dices, ostras, este es que no es del departamento, por tanto, o sea, siempre he estado mal visto por los 2 lados, ¿no? Pero me divertí muchísimo y además aprendí bastante, Y como además lo hacía por hobby, escribí, y bueno, estos son 11 copias, pero de hecho, este señor, que es Vint Cerf, que es el padre de la Internet, actualmente vicepresidente de Google, pues se fijó en mí y dijo, qué interesante esto, oye, ¿por qué no vienes un año a Stanford y sigues con esta original tesis que has hecho? Y dije, vale. Bueno, pues vale, quiere decir que defendí la tesis, fue la primera que se hizo en streaming en el año 2002, ahora justo hace 10 años, lo celebré en el 12 de septiembre. Y digo esto porque en esa época, hacer un streaming, tuvimos que hacer un montaje súper grande para, de alguna manera, de forma audiovisual, retransmitir en directo esa tesis. Fue la primera que se retransmitía por Internet y abierta. Y además se podían hacer preguntas que después se invalidaron por cosas de administración, de que claro, tienes que ser doctor para poder preguntar y no sé qué más, estas cosas. Pero tecnológicamente lo conseguimos. Fue una cosa bastante distinta, normalmente pues tienes a la familia y aún gracias, hubo 250 personas en esta tesis que fueron precisamente los que participaron en la tesis. Durante estos 9 años estuve entrevistando a gente, hubo una parte pues más tecnológica de cómo acceder a Internet, pero también quién había creado Internet en España. Pues bueno, a partir de aquí, un día me hicieron una entrevistita en Gijón, yo pensaba que era para un diario local y salió a página completa en El País diciendo que, bueno, de alguna manera me iba hacia Far West, ¿no? Aquí apuntando al oeste, y es en el fondo el Far West de California. Estuve pues intentando pues, obtener los orígenes. ¿Y cómo puedes hacerlo? Tú, si eres periodista, dices, soy de este medio, no sé qué, y se te abren las puertas. Si eres un don nadie como un servidor, dices, ¿cómo lo hago? Pues tuve que inventarme alguna cosa, y es lo de toda la vida, el social networking, ¿no? el hacerte amigo de personas, y esta persona te lleva a esto es un contacto puente que te lleva al otro, y he ido desarrollando sin querer una habilidad por correo electrónico, porque muchas de estas gentes viven a 11.000 kilómetros de aquí, al final sí que me trasladé a vivir allí, pero para poder generar una red de gente interesante. Interesante en el aspecto que son todos innovadores, pioneros y que han cambiado el mundo. Y que si os fijáis, por primera vez en la historia, las personas que han hecho historia están vivas. El Nuevo Testamento se escribió 400 años más tarde de Jesús. O sea, se escribió de oídas, O sea, no es un libro histórico, es un libro, pues, parte poético, pero no es historia. Entonces, es fruto de la historia oral, pero una historia oral que lo que aquí estamos haciendo es intentar captar directamente de las fuentes primarias a estas personas, ¿no? Pues bueno, ya me veis que cambio todo, de idioma, de familia, de país, y me voy al Silicon Valley. Lo que pasa es que esto no es el Silicon Valley. Esto es San Francisco, que nos venden las películas, que es el Silicon Valley. Silicon Valley es esto, un sitio donde hay un par de empresillas tecnológicas en las que, bueno, se llama, seguramente utilizáis eBay y no sabéis por qué se llama el nombre eBay, es la bahía de San Francisco, y todos conocéis el Golden Gate, pero si miráis por aquí, ¿sí? ¿Funciona? ¿Sí? Sí. Bueno, pues si miráis por aquí están el Dumbarton Bridge, San Mateo Bridge, Bay Bridge, y ese de arriba se llama Golden Gate. Y dices, ¿y por qué no se llama Bridge? Bueno, pues que por el San Joaquín and Santana River, así de americano, pues
bajan por aquí y a la izquierda tenéis el Pacífico y entra en el estuario y crea una bay, una bahía. El e-bay viene de aquí. Esto es un pequeño detalle, ¿no? Tampoco sabéis, seguramente, porque cuando se creó una empresita que hacen protocolos de impresión, programas de diseño informático, de diseño, de maquetación, lo hicieron en San José, la crearon en San José y delante de Mission San José, las misiones españolas, cuando se creaba una escuela y una iglesia, ¿eh? Y a partir de ahí pues se evangelizaba. Pues, ¿de qué se hacían? De Adobe. ¿Sí? ¿Os suena Adobe Systems? Pues si hubiese hecho en Madrid se llamaría Barro Systems posiblemente, pero bueno. Entonces, hay un sinfín de empresas de este tipo que se crean a partir del kilómetro cero, que es la Universidad de Stanford. Esto que os parece más a, no sé si a Harry Potter o más parecido. Yo cuando llegué dije, ostras, qué chulo, ¿no? Y al final, por eso, no sé si es por eso, que todo el mundo es internacional, entonces me quedé 6 años, de alguna manera. Pues tuve mi despacho y muy bien, ¿no? Fantástico. El único problema es que tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día y entonces dices, bueno, $0 al mes. Pues todo prestigio, despacho, secretaría compartida, no sé qué. Pero claro, $0 al mes entre Beverly Hills y Palo Alto, seguramente Palo Alto es más caro que Beverly Hills, que son las 2 ciudades más caras del estado más caro, que es California, de Estados Unidos. Entonces, tenemos un problema. Bueno, pues lo que siempre digo que el subsidio es el inverso de la innovación. Cuando no tienes ningún subsidio de nada, pues innovas. Entonces lo que cree es un puente de innovación tecnológica. Quiere decir, como yo conocía muchas empresas de allí, locales, pues las puse, hice un acuerdo con las cámaras de comercio de Madrid y de Barcelona y empecé a llevar empresas de aquí a allá. Lo que antes se llamaban las misiones comerciales, pero le cambié el nombre, porque lo de la misión, decía, estos españoles vuelven a invadirnos. Digamos, tiene una acepción, la palabra misión en California, bastante distinta, ¿no? Entonces, fijaros que estos años me ha dado por pensar bastante que Internet, y esto seguramente no os lo enseñan así en la facultad, pero es el salto definitivo de las comunicaciones humanas. ¿Qué quiero decir con esto? El lenguaje, más o menos lo datamos de 300.000 años antes de Cristo, en los Homo sapiens, es de 1 a 1, nos hablamos. La escritura sumeria, son unos 3.000 años antes de Cristo, pues es también de 1 a 1. Y la gran revolución es la imprenta, ¿no? De Gutenberg, cuando pues, en el 1456 pues, imprime la Biblia de Maguncia. ¿Por qué es la gran revolución de la cultura y tal? Pues es 1 a n. Porque escribes uno y lo leen muchísimos, pero fijaros que Internet, y no la web, pero sí los blogs, sí la Wikipedia, sí una segunda generación de Internet, por primera vez es N a N. ¿Vale? Entonces, esto es muy potente, porque en el futuro vamos a hacer que la Internet sea más rápida, le vamos a cambiar el nombre, que no sea exactamente como es ahora. Es igual, pero no podremos hacer una variable más, que sea más de n a n. Ya es el total, lo podemos hacer más eficiente, pero es a nivel, digamos, cualitativo, en la evolución de las comunicaciones humanas ya no se va a poder avanzar más. O sea, insisto, a lo mejor será más eficiente y más rápida, pero ya es n a n. Fijaros que ya en Maquiavelo decía que aquella persona que innova siempre tendrá como enemigos a todos aquellos a los que les va bien el orden existente, y solo como tibios partidarios a los que les puede ir mejor con el nuevo sistema. Esto os voy a ir dejando algunas frases que a mí me mueven mucho y que me ayudan. Y poneros un ejemplo de precisamente esto, que es la organización que he creado, que yo me siento como Forrest Gump. Yo corro y hay 40 personas que corren detrás mío. Uno está en Yakarta, en Indonesia, el otro en Sudáfrica, el otro en las Fiji. O sea, dices, ¿sois una multinacional? Digo, quizá, pero no tengo una empresa detrás. Esto es lo curioso, por eso os decía que no os vendré a vender nada. De alguna manera, sin estas nuevas herramientas, esto jamás sería posible. A mí me ha cambiado la vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Lo que os avanzaba un poco al principio es, históricamente, grabar las fuentes primarias de todo en digital para que esas voces de las personas... Ahora imaginaros que podíamos escuchar a Graham Bell o a Thomas Alva Edison diciendo, pues yo inventé la bombilla de casualidad porque estaba utilizando no sé qué y tal, y que lo oyeras de su voz. ¿Vale?
Entonces, a toda persona que ha creado un protocolo de Internet, sea el email, sea cualquier cosa, le estoy grabando. Y yo no soy historiador, aunque mucha gente me dice, es que tú eres lo más parecido a un Internet Explorer, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es tomar estas muestras para que de 50 años los historiadores, gente como vosotros, pueda crear una, no de 50 años, a lo mejor lo podéis hacer ya, pero o sea, os invito a uniros al equipo, pero poder escribir una historia mucho más real de la que se ha escrito. Estas entrevistas tienen que ser de acceso rápido, fáciles de entender, sobre todo de fuentes primarias, y bueno, en castellano no tiene gracia, ¿no? Pero es all digital, ¿no? O sea, totalmente digitales. ¿Cómo imaginamos la red? Porque no me imagino, y por eso Melinda pues, me pidió hacer esto, no me imagino poder avanzar el futuro sin entender bien el presente. Y esto sí es pasado, porque estamos hablando de nuevas tecnologías, pero son del año 60. O sea, a veces la etimología no es la más correcta. ¿Cómo os imagináis la estructura de Internet? ¿Con un cerebrín así y todo otro de cerebrillos que estamos conectados, ¿no? ¿Os lo imagináis así? No. ¿Sí? Bueno, esto son las antiguas BBS o los sistemas propietarios centralizados, donde se cae el cerebrín del medio y te quedas sin nada. La estructura de Internet es algo parecido a esto, distribuido. A mí me gustaría, no sé si podríamos hacer un experimento. ¿Os podríais levantar un momento? ¿Podríais aplaudir? Vale. Sentaros. Sí, habéis tardado 7 segundos. No, es más serio de lo que parece esto, Habéis tardado 7 segundos. Yo no os he dicho que me aplaudierais. He dicho, ¿podéis aplaudir? Yo no he sido el director. Yo no os he dicho aplaudid sincrónicamente, pero habéis tardado 7 segundos en sincronizar. Esto como más gente lo hago, en Berlín en agosto lo hice con 5.000 personas a la vez, tardaron 4 segundos. Como más gente sois, más rápido sincronizáis. ¿Qué quiere decir? Que vosotros sois un elemento distribuido, la inteligencia está distribuida, y de alguna forma habéis tirado un puente a vuestro vecino, por la oreja, estáis escuchando a este señor, y habéis empezado a hacer clap, clap, de forma sincrónica. Sin que nadie os lo dijera. Como un elemento natural, os habéis sincronizado. Así funciona Internet. La inteligencia es distribuida y cada uno cuida su jardín internamente y tira un puente al vecino y se sincroniza. Esto es Internet, es un elemento natural. Por eso cuando alguien me dice, pero claro, esto de Internet no va a colapsar, no se va a saturar, ¿no? Porque mientras tú tengas tu jardincito, cuidado. Y cuando yo digo el jardín, quiere decir tu red local. En el consejo tenéis unos PCs, una red local, y la cuidáis. Tenéis un mantenedor que lo viene allí. Y tenéis un router, que es una cajita negra, que os conecta, que hace el puente con los otros vecinos, y os vais conectando. Y sin querer, estamos creando una red distribuida, mágica, que funciona, pero es una red de personas, y ahí está la inteligencia de Internet. No es, efectivamente, es una red de hierro, de cacharros, de informática, de telecomunicaciones, sin duda, pero lo más importante es que es una red de personas. Y fijaros que entre las personas las conexiones importan. Tenéis claro qué es esto, ¿no? ¿Sí? Una cosa es grafito, la otra es un diamante. El coste y el precio seguramente es bastante distinto del uno al otro, pero es lo mismo, podríamos decir. Técnicamente son átomos de carbono. Los dos. No sé cómo estáis de química, pero es igual. Os lo digo. Son átomos de carbono. Si los pones de una manera, te dan grafito, que es suave y oscuro. Si los pones de otro, los enlazas en red de otra manera, son diamante, que es duro y encima transparente. Fijaros que estas propiedades no residen propiamente en los átomos de carbono, las propiedades externas, sino que se manifiestan gracias a las interconexiones entre ellos.
Similarmente, pues los patrones de conexiones entre la gente hacen lo mismo. Y por tanto, determinados grupos de personas avanzan gracias a estas conexiones. Y es más, nuestra experiencia del mundo depende muchísimo de la estructura de las redes en las cuales residimos. Y esto, pensadlo, la universidad, en el fondo, dice, sí, nos da contenidos, pero ¿qué es una cosa que nos da? Nos da compañeros, nos da gente que después nos ayudará. Muchos de vosotros, profesionales y de gente del consejo, habéis dicho, sí, pero es que además soy profesor. ¿Y por qué sois profesores? Solo por el hecho de dar clases y de decir, bueno, pues quiero compartir pues lo que sé y tal, eso está muy bien, pero es que además la universidad os da red. Y esa red donde residís, de personas interesantes, de sangre fresca, de gente joven, de ideas nuevas, es lo que os da valor a vuestro trabajo. Entonces, y ahora os lo digo vosotros, los que sois estudiantes, esto va para mucha gente dice, apunta a un máster. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo. Bueno, no. A lo mejor es para cambiar de trabajo. ¿Y por qué? Porque vas a conocer a gente interesante de tu sector y vas a hacer networking. En el máster te pueden enseñar contenidos, sí. Te pueden ordenar tus ideas, cosas que ya sabes si ya tienes experiencia laboral. Pero en el fondo, quien hace un máster, lo que busca son networking, red. La red es fundamental. Y cuando hablamos de red, fijaros que mi presentación no me gusta, los humanos estamos hechos más para fotografías que para texto, por tanto no os voy a hacer las presentaciones esas de, los bullets, no. Esta es la mejor representación que he encontrado de Internet. Se nota dónde vivía el señor que la hizo, pero imaginaros esto por todo el mundo. Y si estuviéramos hablando de agua, pues serían unas tuberías, unas cañerías, pues por aquí, pues un sitio más gordo, otro sitio, si vives en un pueblecito, tienes la mala suerte que en vez de un tubo te llega una manguerita y unas gotas, si estábamos hablando de agua. Si hablamos de Internet, es lo mismo, es una alegoría esta. Todos conocéis cómo empieza Internet, ¿no? ¿Sí? El tema de la Guerra Fría, que sí, ¡pum! Los rusos en años los 50, 60... tiraban una bomba sobre Estados Unidos, las migas, los trocitos que quedaran de esta red, tenían que seguir funcionando, tenían que sobrevivir a un ataque nuclear. ¿Sí? Esto lo sabéis, ¿no? Pues no. Esto es un mito. Suena muy bien, históricamente podría cuadrar, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y veremos cuál es la realidad, ¿no? La realidad se inicia con islas. Islas que eran, ahora vamos a ponernos la gorra dinámica, nos vamos a los años 70 y vamos a un entorno de sistemas propietarios. ¿Qué es un sistema propietario? Pues esa cosa que dices, voy a comprarme un ordenador, en esa época comprabas una lavadora o casi una lavandería, porque era 3.000 millones de dólares un ordenador, y eran islas. Había un ordenador IBM que dices, cuando es propietario, dices, vale, voy a imprimir, tengo que comprarme la impresora. La impresora, obviamente, era IBM. Bueno, pues voy a imprimir. Necesito papel. Tiene que ser papel IBM, porque si no los agujeritos no te coinciden con la impresora. Esto es un sistema propietario en los años 70. Por tanto, y habían tres grandes islas, que era el entorno Unix, el entorno Digital y el entorno IBM. Y la administración americana, y sí, efectivamente el Departamento de Defensa, pues compraba muchísimo. Y de alguna manera lo que quería es ahorrar y ser independiente de estas islas. O sea, la prehistoria, porque es lo antes descrito de la historia, el registro escrito, habla de que la conmutación de paquetes es un sistema que se creó en paralelo en Europa y en Estados Unidos, pero en esa época pasaban estas cosas. Durante años, o sea, se inventó en paralelo, pero no se conocían. Hasta el año 67, en que un congreso pues, lo ponen en común. ¿De acuerdo? Esto es los orígenes, el packet switching, la conmutación de paquetes. Fijaros que seguramente conocéis la conmutación de circuitos, que es, ¿os acordáis de los dos yogures y el hilillo? Que de pequeños hacíamos, a ver si te escucho. Bueno, la telefonía es esto, es un cordón, un cable que va desde vuestra casa hasta la casa de quien sea. Y eso de antes de la operadora, póngame con tal, clac, clac, y te ven enchufando hasta que tienes un alargador físico y por tanto tienes establecida una llamada durante todo el rato que tú hablas, un circuito para ti solo. Los ordenadores no hablan como los humanos, hablan en burst, en ráfagas. O sea, al revés que la suegra, para que me entendáis. Cuando tú
es una conversación, digamos, el canal está ocupado casi el 90% del rato, ¿no? Entonces, esto va justo al revés. El ordenador no ocupa el canal, tira. Entonces, dices, un sistema telefónico de conmutación de circuitos no es bueno para que hablen los ordenadores. Sí los humanos, no los ordenadores. Entonces, estos ordenadores tienen que hablar con otro sistema. Y es esto, cuando oigáis la conmutación de paquetes, quiere decir que en vez de circuitos se conmutan paquetes. ¿Y qué es un paquete? Bueno, pues veremos que un paquete es como una postal, ¿eh? Lo veremos ahora en la próxima transparencia, ¿no? Lo que estás haciendo aquí es, aquí concretamente, entrevistando, este señor de la derecha, que parece ya el malo de la película, es el que tiene, digamos, el culpable de este mito militar, porque él sí que investigaba para fines militares y tal. Pero lo que os convencerá más de que esto nunca ha sido, o nunca ha tenido un objetivo militar, es que siempre ha sido abierto. A los profesores se les dejaba publicar, nunca ha sido un proyecto cifrado. Dentro del Pentágono, dentro de ARPA. Y ARPA era la agencia de proyectos avanzados que se crea cuando los soviéticos lanzan el Sputnik en octubre del 57. Los americanos se quedan asustados y dicen, bueno, pues vamos a hacer computer science, vamos a hacer investigación en informática, ¿no? Pero era muy cara. Y de alguna manera el paper este que publicó este señor de la derecha es que empezó el rumor de que Internet fue creada por los militares para sobrevivir a una guerra nuclear. Y es totalmente falso. Dice, el ARPANET, que es la abuela de Internet, no la madre, se creó para explorar lo que se llama resource sharing, ¿no? O compartición de recursos entre ordenadores. Nos vamos con la gorra dinámica, como os decía, nos ponemos en Washington el 12 de abril del año 68, insisto, nuevas tecnologías, en el Pentágono, en la oficina, y este señor pues era el que se encargaba de dar las grants, las becas, para decir, ¿tú quieres hacer computer science research? Bueno, pues para hacer investigación sobre ordenadores, sin un ordenador, pues vaya gracia, ¿no? Cuando compran el ordenador, 3.000 millones de dólares, les quedaba solo un 12% para hacer investigación, porque todo lo otro se lo llevaba al hierro, ¿no? Todo el dinero. Entonces, cuando además son originales, sacados del manual del usuario, lo que veis aquí son los orígenes de ARPANET, estos cacharros, por eso os decía que más que una lavadora parece una lavandería, es toda una habitación, esto era un ordenador en esa época. Entonces, cada universidad que recibía una beca con un ordenador, pues le ponía un terminal tonto en su despacho. Decías, ostras, ¿y esto? Cuando tuvo su mesa llena de terminales, pues pasó que dijo, ¿y no sería mejor, en vez de dar dinero a muchas universidades, dar a pocas, interconectarlas entre ellas? Que es lo lógico que nos parece ahora, ¿no? Bueno, pues esto pasó en el año 68. Y este señor, Bob Taylor, muchos años más tarde, le publicaron 2 artículos que decían pues lo que os he dicho, ¿no? Que ARPANET era militar, tal, y dijo, pues oiga, les escribí diciendo, ARPANET se construyó para permitir que la gente con acceso a la informática interactiva pudiera compartir intereses comunes, que en el fondo, si os fijáis, Internet sigue siendo así, para compartir. Y dice, además, las 2 únicas personas que saben por qué se inició el proyecto ARPANET son mi jefe en ARPA, Charles Helfer, y yo, que por suerte los he podido entrevistar en vida aún, y los 2 afirman lo mismo. Entonces, dices, ¿cómo sé? Porque yo soy la persona que tomó esa decisión, construir ARPANET. Dicen, no publicaron mi carta en la revista Time y me contestaron para agradecerme el envío de la carta y asegurarme que sus fuentes eran correctas. Sus fuentes vinieron de muchos otros libros, todos equivocados sobre este punto. ¿Veis cómo se escribe la historia? Y eso es la revista Time, no es el periódico local de no sé qué. Bueno, pues este señor está desesperado. Entonces, bueno, de alguna manera vamos a ver cómo pues, un experto es aquella persona que ha hecho todos los fallos, todos los errores que pueden ser hechos en un campo específico, ¿no? Expertos, gente que haya hecho muchos errores. A mí cuando me pusieron experto digo, uy, no, si yo no sé nada. Lo único que soy curioso, pero la persona experta, en el fondo, fijaros, podría ser este señor. Este señor, Doug Engelbart, un perfecto desconocido, es el creador del mouse. Del mouse y de otra cosa que tenéis aquí a la derecha, que cuando en su casa me lo enseñó,
dijo, esto no tuvo tanto éxito, ¿no? Efectivamente. Pues, ¿acordáis del control-K-C, control-K-V que se hacía con los procesadores de textos? Pues este cacharrito tiene 5 teclas, 2 elevado a 5, son 32 combinaciones, entonces podías poner la negrita, la cursiva, o sea, con el mouse señalabas el texto y con esto os recomiendo que miréis The Mother of All Demos, la madre de todas las demos, lo miráis en YouTube, y es una demostración de este señor en el año 68 con un, no portátil, pero sí un ordenador personal, y recuerdo que el IBM PC, el primero, se lanzó en julio del 81, este señor en el 68, más de una década antes, pues estuvo haciendo una demo en el que tenía un ordenador personal, tenía un sistema operativo con ventanas y un editor de textos haciendo estas cosas. O sea, impresionante. Bueno, pues este señor ha cambiado vuestras vidas sin que vosotros lo sepáis. Estos señores, en el año 69, construyeron esta nevera, que veis aquí a la derecha, que es el primer router. Un router es un ordenador específico para comunicaciones. Y si queréis pensar en el aniversario de Internet, pues estaríamos hablando de octubre del año 69. Fijaros, pues, que de alguna manera son máquinas que se conectaban a esta nevera del medio y hablaban. Un router no es nada más que un ordenador específico para la parte de telecomunicaciones. Esto, insisto, fue en el 69. En esa época era muy fácil hacer un mapa de Internet. 4 nodos. Después, gente que lo intentó más tarde, en el 98, ya era más difícil. Pero además, esto no son ordenadores, sino son subredes. Necesitarías una dimensión más para poder dibujar exactamente cómo es Internet, ¿no? Fijaros, pues, que Internet nace de la unión de 3 redes totalmente distintas, que son ARPANET, que la conocéis, SATNET, que iba por satélite, y PRNet, que es Packet Radio Net. La red de paquetes de radio, hecha por estas 3 personas, una en Estados Unidos, otra en el Reino Unido y otra en Noruega. Cuando os digan que esto de Internet es un invento americano, no os lo creáis tanto, pues la escondieron en una furgoneta de repartir el pan, ¿vale? Para esta concretamente, la original. Y aquí tenéis a Vint Cerf, o sea, el padre de la Internet, un poco más joven. Y estos señores hicieron unos primeros estándares, pues, en protocolos, pero eran chavales de la universidad. Entonces, ellos nunca creyeron que esto llegaría tan lejos. De alguna manera, el estándar que todos conocéis, el TCP, es el Esperanto, el idioma que hablan todos los ordenadores, se crea en el año 74. Y como os decía, el concepto de paquetes, cuando vosotros mandáis un correo electrónico y lo anexáis, un documento Word, un documento lo que tengáis, pues de alguna manera tenéis que imaginaros este documento Word como una salchicha. Cortáis, o una mortadela, la cortáis a trocitos y cada trocito es un paquete. Y como si mandarais una postal. Es un trocito de información con una dirección de origen y una dirección de destino. ¿Sí? Esto es un paquete, una postal. Tú cuando pones la postal en el buzón, confías en el sistema, pero no tienes ni idea cómo va a funcionar. No sabes si la recogerá un camión, o la pondrán en un avión, o la pondrán en un tren. Tú sabes, confías en el sistema. Y en Internet es lo mismo. Tú no sabes si irá por un salto a satélite, una fibra transatlántica o un cable. Y además es que te des igual, confías en el sistema, tú le das al anexar y al enviar y te quedas tan tranquilo. El sistema de Internet es mejor que el sistema postal porque si no llega te avisan, dicen, oye, tengo un error. Esto en correos aún no llega. Bueno, pues como os decía, tenéis que imaginaros un paquete algo parecido a esto. Un poco de información dentro, lo ponéis en un contenedor y le ponéis unas direcciones de origen y de destino y lo mandáis al sistema. Bueno. Gente interesante en esta historia, pues hay montones de personas. Fijaros, este señor, Norman Abramson, en el 75 ya llevaba un teléfono móvil. Y bueno, pues gente, esta es la parte dura de mi trabajo, cuando tienes que ir a la investigación de campo, tienes que vestirte como los indígenas. Y entonces, de alguna manera, este señor, de 6 meses más tarde, de intentar entrevistarle, nunca se ha dejado entrevistar por un periodista, es el creador del correo electrónico. O sea, siempre utilizáis cada día el correo electrónico, pero seguramente no os habéis planteado nunca cómo funciona ni quién lo ha hecho, ¿no? Pues lo mismo que la Ethernet, la gente que la ha creado. El creador del DNS. El DNS es un sistema que utilizáis cada vez que mandáis un mail o cada vez que mandáis una navegación de Internet.
Este señor lo inventó en el 84. Esta señora es una bibliotecaria perfectamente desconocida que dijo, esto es un desorden. Y dijo .com, .net, .mil, .arpa. Y puso orden. Os suena, ¿no? El reparto de los dominios, que ahora hay tortas y millones de euros para comprar un dominio. Bueno, en el año 90, y ya llegamos a donde estamos ahora para irnos hacia el futuro, este señor no inventa nada. Este señor en Europa crea, o sea, pone conjuntamente lo que es la multimedia, que ya existía, y el hipertexto, que también existía. Seguro que os acordáis que los periódicos os enviaban el domingo un CD, podías, multimedia, ibas pinchando, iban saltando cosas. Eso ya existía. En el año 90 lo pone junto a algo que era Internet, que desde el 69, desde ARPANET, hemos visto que también existía. Y lo junta y revoluciona el mundo. Porque gracias a esto, bueno, de alguna manera ha sido sencillo utilizar Internet, gracias al web, y crea el protocolo HTML. Fijaros que la Unión Europea, como siempre, tenemos esta buena visión, pues rehusó su proyecto 4 veces y tuvo que hacerlo por debajo de la alfombra. Noches y fines de semana, si os miráis el día que la primera conexión entre un servidor y un web pues funcionó, entenderéis de lo que hablo, ¿no? Por otro lado, los americanos, que siempre son más, se jactan más, o sea, en marketing son mejores que nosotros. Hay un señor que se jacta de decir, yo he inventado Internet, y era un político bastante conocido, es Al Gore. Aquí está más gordo y más de esto, algunos quizá no lo reconoceréis, pero es él. Y este señor, me fui a preguntarle, ¿y por qué usted ha dicho esto? ¿No? Porque se le echaron todo el mundo encima. Este señor no había inventado Internet, fueron los otros. Y basado en lo que hizo su padre, que es la red de autopistas en los años 50, seguro que habéis visto Cars, pues la red esa de autopistas de Estados Unidos, interfederales, pues de alguna manera dijo, tenemos que hacer algo parecido con la red de autopistas. Y aquí viene la palabra, las information highways, ¿no? Las autopistas, estamos hablando de los años 90, 95, seguro que os suena. En el año 94, la gente de Mosaic crea Netscape, que es el primer navegador. Después Microsoft, recordáis, pues que copia este navegador y lo regala, hunde Netscape y se queda el Internet Explorer. Ha habido unas batallas muy grandes. En el año 95, 2 estudiantes de Stanford crean el Yet Another Holistic Object Oriented System, mejor decir Yahoo. Y bueno, pues esto eran las páginas en diciembre del 96, no hace tanto, y en el 97, habiendo Yahoo, yo decía, ¿y por qué crean Google? Pues ya se puede buscar en Yahoo. Bueno, pues crearon Google. Efectivamente, a 2005 esto sería Google, o a día de hoy, en donde las salas pues son movibles y lavables. O sea, tú puedes escribir por las paredes y es que hay tal sala, pero a lo mejor algún día no está. Puedes llevar tu bicicleta, puedes llevar tus perros. Si no tienes perros no pasa nada. Tienes perros corporativos que los puedes pasear. Entonces, de alguna manera, esto es Google. Y voy muy rápido para orientar esta segunda parte hacia el futuro. En este aspecto, Jim Wales me decía, os lo contaré, ¿no? Que el concepto de Wikipedia, es el creador, tardó 11 años en desbancar a la enciclopedia británica, sin quererlo. Su objetivo de Wikipedia no era desbancarla para nada, pero se la ha cargado. Este año pasado, la enciclopedia británica ha desaparecido, al menos en la versión de papel. Fijaros, estos señores, en estos momentos, son 2 generaciones, uno ha inventado Internet y Larry Page es el creador y el presidente de Google. Entonces, os cambian el mundo, nos cambian la manera de hacer, de buscar. Desde ese señor que os he enseñado al principio, que era el que hacía de cara de malo, que en paz descanse, que ahora murió este abril, pues, y siempre les digo, enséñeme su máquina, cómo lo hacía, ¿no? Pues veis el cacharro aquí abajo a la izquierda, pues hasta ahora ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Y otra de estas frases que os quería dejar, porque como os decía, me ayuda mucho a mí, es esta, ¿no? Que es el hombre inteligente lo sabe todo, pero el hombre sabio conoce a todo el mundo. Por tanto, sed social networkers, interesaros por las personas. Fijaros lo que ha pasado. Resumiendo estos últimos años, hemos pasado de módems, y yo esto los he visto, de 300 bits por segundo, que es menos de lo que va un cajero actualmente, a 30 gigabits por segundo. Las redes, no sé, tenéis Retiris, tenéis el Zika, tenéis
los troncales van a 30 gigas, son 100 millones de veces. Esto va muy rápido, el aumento de la velocidad, ¿no? Para acabar, en todo esto no estoy solo, ahí tengo un equipo de gente que me ayuda a nivel local, como os decía, pues desde Indonesia, desde Bélgica, Alemania, Ecuador, Bulgaria, Sudáfrica. Y todo esto no lo podríamos hacer sin la ayuda de Internet y sin la ayuda de gente que voluntariamente pues, contribuye a nuestro esfuerzo, ¿eh? Esta situación, hemos recibido varios premios, no de España, después cuando hemos recibido los internacionales de España, pues sí que hemos tenido alguno. Y de alguna manera, como se les decía el Forrest Gump, ¿no? Habéis visto la escena esa de que están hablando, pues es justo en este sitio. Pues de alguna manera esto es más importante de lo que podéis creer a día de hoy, porque en el futuro vamos a poder tener a gente, o sea, escuchar a estas personas decir por qué lo hicieron, ¿no? Algunos de estos 300 pioneros entrevistados, con los que siempre les hago la pregunta clave, ¿no? La pregunta clave es, ¿y el futuro cómo lo ve usted? Entonces, ahora esta segunda parte, vamos a hacer algo que es un ejercicio más difícil, es intentar ver el futuro, o preverlo, ¿no? Y he puesto televisión versus nuevas tecnologías, ¿no? Pero en el fondo es un futuro que parcialmente ya es presente. Vemos que el modelo de negocio tradicional de la difusión está totalmente roto, ¿no? Antes teníamos a la izquierda, pues señores de Universal, Warner Bros., los contenidos. Por medio una nubecita, que serían los broadcasters, que todos conocéis, pues las televisiones, y unos organismos internacionales de regulación, la ITU, la Unión de Telecomunicaciones, el IECubo, y después, por otro lado, unos señores que se llaman anunciantes, que gastan dinero para que ser reconocidos y que de alguna manera consumamos más. Esto es el modelo clásico. La pregunta es, ¿estamos en otro modelo? O sea, la respuesta es sí. Eso ya no es así. Aquí ha empezado a entrar gente, pues en los Google TV, los Netflix, los Hulu, Apple TV, por medio, en que te ofrecen, por un lado, trocitos de cosas, léase YouTube, no son programaciones con parrilla estructuradas. Por otro lado, existen otros operadores, que son los operadores de telecomunicación, que están diciendo, ¿dónde está mi queso? Porque hasta ahora estaban diciendo, bueno, nosotros ahora ponemos la red, pero el dinero lo hace Google a costa de mi red, ¿no? Este es el debate actual. Y por otro lado, están todo mezclado, desde los productores de contenidos clásicos propiamente y los anunciantes. Y los señores que teníamos antes dicen, ¿y nosotros qué normalizamos? ¿Qué estandarizamos? Se han quedado fuera de juego. La ITU ahora es la Internet Society la que está llevando, digamos, la sartén por el mango, porque la Internet Society es el paraguas, como National Geographic, una non-profit, que lo que se dedica es precisamente a tener la Internet abierta. O sea, que ninguna empresa gorda pueda romper la Internet o pueda hacer protocolos propietarios. Imaginaos Microsoft en el año 95, cuando hicieron la Microsoft Network, lo que querían era hacer su Internet, con direcciones privadas, algo parecido a lo que hizo Telefónica. Con Infobía, en el año 96, creó una red con IPs privadas, que cuando lo dices ahora la gente se ríe, pero no sabe muy bien lo que es. Una red privada sería como una Internet a la española, ¿vale? Que tú podías salir, pero nadie podía entrar. Absurdo, pero esto lo hizo y se gastaron una millonada para hacer esto. Entonces, esto es lo que intentamos de la Internet Society, que no ocurra. O sea, que haya una gran Internet, ¿no? La evolución de la tele, yo no os tengo que explicar nada, pero bueno, desde blanco y negro a color, a la flat, o sea, veis que Internet primero se ha cargado o ha revolucionado, digamos como queráis, el mundo de la música. Internet genera una serie de nuevas maneras, digo nuevas, que vaya a eliminar a los libros, pero sí que yo cuando voy por el tren, pues leo con una tableta. Cuando estoy en casa cómodo, leo el libro. El decir que Internet se va a cargar la tele, yo creo que es un poco demasiado, Es como decir que la tele se había cargado la radio. Hay más radios que nunca. No, es un medio más. La radio también ha cambiado, y cómo ver las películas, cómo ver las series. Las telecomunicaciones han cambiado a lo bestia. Y también cómo nos socializamos. Todo ha cambiado excepto la tele, que le toca ahora. Entonces dices, para la industria de la tele, la mayoría de estas tendencias que vamos a ver ahora son
como mínimo preocupantes, ¿no? Fijaros, hechos observables. Ahora yo soy un ciudadano y veo que cada vez hay más P2P, pero no P2P asociado a la piratería y tal. Televisión Española utiliza el P2P como canal para poder distribuir vídeos, porque si no es muy caro. Si lo haces de forma clásica, con los sistemas de Akamai, que son sistemas que hacen caché, pues es muy caro. Entonces, utiliza esta tecnología de forma positiva y buena, no pirata, por decirlo de alguna manera, para difundir sus contenidos, ¿no? Por tanto, el streaming, o sea, ver cosas en streaming, las quiero ver ya, aunque no sean de mucha calidad porque mi conexión a internet es mala, pues lo quiero ver, ¿no? Después, el tema social, esto es obvio, ¿eh? Y cuando os digo social e interactivo, como si estuviera allí, voy a pasaros un vídeo de 1 minuto en que veréis lo que quiero decir, ¿vale? Este chico, no sé si se oye, a ver. Si podíais dar el audio, por favor. No sé si me puedes dar el audio. Es que si el vídeo sin el audio no tiene ninguna gracia. Soy atrevido y por eso me pasan estas cosas, ¿eh? Pero no... pero en una sesión de televisión tenía que pasar un pequeño vídeo. La conexión es correcta. Tengo el volumen puesto. Ahora, muy bien, ya está. Perfecto, gracias. Bueno. Como ven, el concepto de streaming como estar allí, ¿no? Cómo el festival se anuncia por internet, ¿vale? Es decir, si tú no puedes ir al festival, el festival te está diciendo, atención, lo vamos a transmitir live en YouTube. Y es como estar allí. Entonces, fijaros, ten esta experiencia en casa, live on YouTube, ¿vale? Te monta el... Esto, los lenguajes son absolutamente distintos. O sea, esto no es para pasarlo por la tele. De alguna manera, esto es precisamente una manera distinta, ¿no? Cuando estamos hablando de los conceptos de prime time, por ejemplo, se rompe. No hay prime time. Prime time, hace 2 días, un señor se tira desde un globo
y consigue 8 millones de personas siguiéndolo, cuando se lanzó 3 días más tarde y encima del día previsto 2 horas más tarde. O sea, el prime time no hay prime time, es cuando sea. Por tanto, hay un fenómeno que las series de gran audiencia son subtituladas en minutos. ¿Pero por qué? ¿Por una empresa? No, por la gente. Lo que se llama el crowd captions, ¿no? O sea, hay programas que te permiten, pues, subtitular o transcribir trocitos y entre miles de personas se organizan y subtitulan esa serie, pero en minutos. Y son consumidas horas después en otros idiomas y en otros países. Es decir, esto ahora sí se hace de manera pirata, no legal, no de esto, pero va a cambiar. Esto es una percepción que va a cambiar. Y por fin llega este cambio, y a medida que Internet y la tele se precipitan en esta convergencia, hay más preguntas que respuestas, es lo que decía pues, doña Melinda al principio, ¿no? Hay más incertidumbre que estabilidad. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de cambio, no estamos en el estado estacionario, sino estamos cambiando, ¿no? Y la televisión será un dispositivo, uno más, como los otros, que será conectado. Los usuarios escogerán, de hecho escogen su programación para verla allí donde vayan. Es una tele a lo Martini, que es donde estés y a la hora que estés. Por tanto, los estándares aún tienen que evolucionar y cualquier dispositivo conectado es capaz de proveernos una experiencia televisiva. La televisión sigue siendo la más grande. Fijaros abajo, estamos hablando de un 42% en publicidad frente a online el 38%, pero es que le queda poco. Los ingresos por vídeo, pues los de Netflix, que es enviar, aquí no existe aún, pero están a punto de llegar, enviar DVDs por correos. Te los envían a casa. Pues esto funciona. Fijaros la publicidad digital, pues Google se come el pastel, el verde de abajo, Facebook un poco más, Yahoo, AOL, son gente que no están en el mapa ese que decíamos de la publicidad pues, de televisiones, ¿no? A nivel de dispositivos, la mayoría son ordenadores, pero fijaros los smartphones en azul, cómo crecen, y las tablets, que aún les llega bastante por recorrer. Y además, el tráfico sigue siendo local. ¿Por qué? Porque resulta que el vídeo es muy pesado y ver el vídeo por el móvil, hombre, hay un 12% de gente que lo hace, pero no funciona. La primera aproximación de la televisión, dices, esto, ¿no? Esto es nuestra primera aproximación. Fijaros, esto es en casa de mis suegros. Mi suegro era un pionero. En los años 70 tenía una de las primeras, bueno, yo creo que estaba la de Franco y la de mi suegro, porque era distribuidor que se la trajo de Estados Unidos y es la modelo Sylvania, primer televisión en color, y sigue en casa, pero sigue en casa que hace de mueble de la otra, ¿no? de la actual. Pero, bromas aparte, habrán cambiado 3 veces. Es esta, una intermedia así gordita. Esta también es cuando viví en California, pues en esa época aún podías poner el perrito, como estaba calentito, se ponía aquí, ¿no? Ahora no podrías poner el perrito porque se cae, pero es una tele plana, básicamente. Estos son los nuevos dispositivos que en el fondo no vas a necesitar televisión para ver televisión. Esto me parece una obviedad, pero retengámoslo, ¿no? Sí, es una tele, pero después puedes un ordenador, un iPhone, un iPad, un Kindle, un teléfono. Fijaros la televisión conectada como concepto. La metadata suministrada desde Internet en forma de menús que complementan la emisión. Esta es una aproximación que tiene un riesgo grande. Y alguien, creo que Cristina lo decías al principio, de que corres el riesgo de ensuciar la pantalla, que al final el usuario lo que prefiere es calidad y simplicidad, estar en un sofá tranquilo, no que te empiezan a salir pop-ups, es lo más molesto de lo que hay. Por tanto, es una aproximación que yo no la veo muy válida. Una segunda aproximación sería ¿qué pasaría si la tele empezara a tener ya un sistema operativo? Pues se pasaría que se parecería mucho a un PC. Y como cada vez las cosas son más pequeñitas, puedes poner un PC perfectamente aquí dentro. Si además añadiremos Android, que es un sistema operativo gratuito, pues pasarían cosas como esta, que esto se parece más a una pantalla de un ordenador que a una pantalla de la tele. Pero yo esto no lo veo mucho futuro. No sé cómo lo veis vosotros, pero es desagradable, te pide demasiada información. Mirad, el 75% de las personas que tienen un cacharro de estos usan una sola aplicación más de la mitad del tiempo. Una sola. De todas estas cosas florituras que te salen, al final utilizas una. Porque, bueno, este señor dijo, ¿qué hay entre un smartphone
un teléfono espabilado, no inteligente, y un portátil. ¡Pum! Y se inventó el iPad, una cosa intermedia. Y os pregunto, este portátil o este iPad se puede conectar a través de una cosa que se llama Apple TV y más un software que se llama Show. Tú editas en el sofá con el cacharro y lo ves bonito y grande en la tele. Hace 5 años en Palo Alto tú podías comprar la Yahoo Connected TV, que era un dispositivo que junto con los de Logitech, los de los mouses, teníais estos cacharros de aquí. Esto es una aproximación que yo tampoco le veo mucho futuro. Yo no me veo tecleando ahí en el sofá, que se te cae el teclado, que, aunque sea inalámbrico, solo faltaría que tuviera un cable hasta la tele, ¿no? Es incómodo. Yo lo he probado y al final lo dejas. Es como estos mandos, ¿sabéis? Estos mandos de tele, 700 botones, y dices, ¿qué es esto? No es que no uses el 10%, es que no usas nada. Al final te dan uno simple, con un botón on-off, volumen, y sabes el programa, y te quedas con ese. La televisión conectada es quien decide que toda esta metadata que ponemos aquí se asocia a cada canal tradicional. ¿El usuario? ¿Lo legislamos nosotros para regularlo? En el fondo, la TDT es una tecnología muerta, o sea, muerta antes de nacer. Y eso era obvio, porque el problema es que la tele ha tardado 50 años en evolucionar. Y cuando hemos dicho, va, todo es digital, el apagón analógico y toda la pesca, se ha puesto algo que era normalizado por esa gente que se ha quedado fuera, que es la TDT. Y la TDT está muerta porque la interactividad que nos vendían no es la que es. El HD Ready, la gente se siente estafada, porque tú no puedes vender las teles aún, se venden en España, HD Ready versus Full HD. HD Ready quiere decir que la tele puede recibir alta definición, pero el cacharrín TDT no. Con lo cual, ¿para qué quieres una tele HD si no vas a poder recibir emisiones en alta definición? Tiene que ser Full HD. Esto el consumidor no lo sabe. Esto se llama estafa en mi pueblo. Bueno, implantar 2 años antes. Hemos sido tan chulos de poner la TDT 2 años antes que nadie en el mundo. Y damos clases ahora y lecciones a Colombia de cómo se tiene que hacer. Y ahora resulta que vamos a tener que tener otra reantenización que va a costar unos 800 millones o más de euros, diga lo que diga ahora el gobierno actual, que bueno, porque en agosto, ahora hace nada, dijeron, no, va a costar menos, pero se van a solo tener que reantenizar 1,2 millones de hogares y no 1,5. Qué gracia. ¿Pero por qué? ¿Reantenizar qué? Si tuviéramos fibra óptica, y este es un problema, esto, que fue un fiasco, Quiero Televisión, no sé si os acordáis, yo trabajaba en Retivisión, y esta era una prima, hermana o sobrina, esta empresa, fue la primera plataforma de pago de televisión digital y muy avanzada, terrestre. Duró del 5 de mayo del año 2000 al 30 de junio de 2002, un poquito más de 2 años. Un desastre. ¿Por qué? Porque no era interactiva tal como te la vendía. Y la TDT ha nacido muerta, demasiado tarde. Fijaros que los operadores de telecomunicaciones siempre nos dicen, ¿para qué necesitas 100 megabits de internet si no hay ninguna aplicación que lo llene? Mentira. Porque además ya es que no, es la pregunta no adecuada, es incorrecta esta pregunta. Un ejemplo, si yo quiero ver un partido de fútbol en 3D, resulta que un canal de alta definición son 8 megabits por segundo, sostenido, no en un pico, vuestra DSL algún día os lo venden de 10 o de 20, pero algún día con suerte alcanzas los 8. No hay otro mercado en que compres 100 y te vendan 10 y aún estés contento. Pero bueno, esto es el mercado de la DSL en España. No hay fibra. Yo os digo, si queréis ver este partido, por ejemplo, en alta definición necesitas 8 megas, pero claro, la 3D son 2 imágenes, 8 por 2, 16. Hasta que los protocolos no avancen, en estos momentos necesitas 16 megabits sostenidos de ancho de banda, de tubo. Y por tanto, si no es con fibra, la DSL no llega a esto, a lo mejor sí en el centro de la ciudad, pero en rural no, necesitas pues casi 10 años para poder fibrear este país. Entonces, la cuestión es... Sí, gracias. No es cómo hacerlo. Fijaros que España ni sale. Sale Portugal, sale Grecia, Turquía. En diciembre del 2011, las economías con como mínimo 200 hogares conectados, pues España está fuera del mapa. Y se inicia un largo camino a fibrear. Entonces, esto es un problema. A diferencia, pues Estados Unidos hace reuniones como estas, en las que pide a la industria decir, oye, vamos a intentar crear puestos de trabajo, vamos a intentar
crear cosas nuevas. Aquí nos dedicamos a legislar y se ha conceptualizado como HBBTV o televisión híbrida y, como viene siendo habitual, se trabaja en la normalización. La tercera aproximación sería esta Smart, la controlada por voz y movimiento. Fijaros, no tengo tiempo para pasaros este pequeño vídeo, pero de alguna manera lo veis claramente arriba. Controlada por voz, desde el sofá, controlada, imaginaos un Kinect, tú te mueves y das órdenes a la tele. Esto ya empieza a ser una tercera aproximación, una cosa más usable. Y además tiene reconocimiento de caras, porque si depende de quién seas, pues te va a dar tus menús o más sencillos o más complejos. El día que alguien diga una tablet de 42 pulgadas, va a cambiar la tele. Porque eso ya no será una tele, será un ordenador, pero será conectado. Y además, lo vamos a regular. ¿Cómo se puede regular eso? Porque si empezamos a regular todo lo que habíamos dicho de la tele, estaremos regulando una aplicación de este cacharro, que sea la aplicación tele. Que habrá pues, lo del tiempo, habrá muchas otras cosas. Entonces, se complica muchísimo. Estamos en otro paradigma, ¿no? Al final, tú pones tus fotos en el cacharrín y se ven en la tele a lo grande. O sea, utilizas la foto. El tema de los anunciantes, están preocupadísimos porque es el paradigma de la Jennifer Aniston de poderle comprar el jersey que sale en la serie. ¿Se producirá eso haciendo un clic? No. La respuesta es que no, nunca. Es una fantasía de los anunciantes, pero hay muy pocos productos que haciendo un clic lo compres. Va a decir, ¿y qué color quiere? ¿Y qué talla? ¿Y cuántos? ¿Y dónde se lo...? Eso no puede ser. Y si te entretienes poniendo todo esto, te vas a perder la serie y encima vas a acabar cabreado. ¿Sí? Esto no va. Y por tanto, lo peor que podemos hacer es enfadar al espectador, ¿no? La respuesta es, no se puede hacer. ¿Podrán comprar cosas después del capítulo? Sí. Y además, hay otra cosa, y es que la mayoría de usuarios son tecnófobos de forma inherente. Y si no son tecnófobos, si no les espanta la tecnología, lo que no quieren en ese momento es tecnología, quieren simplicidad. Fijaros que TiVo permite en Estados Unidos gestionar 700 canales de televisión. Yo, es que en el Canal Plus, en paz descanse, que existía aquí en España, decía, pero si hay 40 y es lento y aprietas y no sale al canal, esto es imposible. O sea, o es sencillo o no funciona. Y finalmente, bueno, previendo el futuro, acabar así diciendo un poco, decir, como sigamos así, May the force be with you, que claro, cada vez ponemos un piso más de apps, bueno, al final pues tendremos un cacharro así bastante distinto, ¿no? Y escudándonos, para que no me digáis que soy de Apple, con el Samsung, Samsung S23, pues, bueno, pues fijaros, ya para terminar, de algo que es muy, muy gráfico, que decís, quien escucha olvida, me habéis escuchado muy bien, pero olvidaréis. Quien ve, recuerda, he intentado que tengáis visiones, y quien hace, aprende, es decir, haced, iros por el mundo, probad cosas, no os dejéis engañar por los títulos, siempre hablamos de nuevas tecnologías. El primer IP phone, o sea, teléfono de internet, es del año 75, ¿vale? Algunos a lo mejor aún no habéis nacido. Existen a día de hoy generadores motrices de suela, porque estamos todos con los iPhones, los Androids y todos los cacharrines, que todo necesita batería. Pues entonces, lo mejor sería ponerte una batería en el pie. Pero tienes un problema. Tienes el teléfono aquí y el pie está abajo. No hay problema. Tejidos inteligentes que te pueden transportar esta energía, pues cosidos directamente. ¿Que quieres más volumen o menos? Pues en la chaqueta, en la manga, lo puedes poner. Esto no es futuro, esto es Mataró, Barcelona concretamente. Que no tienes cobertura de wifi, problema gordo. Pues vas con tu camiseta, que te mide $24, concretamente, medidor de cobertura de wifi. Bueno, los tejidos inteligentes que os decía en Mataró, tengo a mi amigo, muy buen amigo, Xavi Verdaguer, que ahora está también en Silicon Valley, promocionando esto de aquí, sistemas que te permiten interactuar directamente con el cuerpo, medir la temperatura de tu cuerpo y con tinta inteligente ponerla, o los latidos de tu corazón. O sea, es impresionante. Dices, ¿para qué sirve? Bueno, existe, que sepáis que existe, ¿no? Yo he probado esto, son las Google's Goggles, que es un sistema en el cual te enriquece semánticamente tu realidad.
por un ojo ves lo que ves, la vida normal, y por otro ojo ves ese restaurante que tus amigos de Facebook te han dicho que no vayas porque tal cosa. O sea, está enriqueciendo semánticamente tu realidad. Eso es lo que os decía. Podéis imprimir en tiempo real cosas. Es decir, estoy haciendo la maratón, me quedan 12 millas. Entonces, esto es tiempo real. Fijaros la solución buena, que esto es presente, no es futuro, no me mire así. La solución buena de los cablecillos que se os enroscan siempre, pues como esto, ¿no? Las GP Shoes con un GPS que te indica si tienes que girar a derecha o izquierda. Con el Google Street View, y cuando vas en bici al sitio te dicen pum y te vibra el pie. Sistemas de teleconferencia, esto es pasado, en el año 99, una hormiga trasladando un chip. A día de hoy esto es lo que se lleva, son 10 micrómetros, comparado con una célula, un glóbulo rojo, pues imagínense lo que estamos logrando hacer como seres humanos. Pues bueno, si habrá nanomartillos para estos nanoclavos, ¿no? Esto se está ampliado 150.000 veces. La nanotecnología es el futuro, y la biotecnología también. Estamos hablando de cápsulas que dan un container, abre directamente sobre un tumor cancerígeno, echan el medicamento sin efectos colaterales, ¿no? Esto es lo que se está haciendo. Un mundo sin nanotecnología pues sería esto, las cosas serían mucho más grandes de lo que percibimos. Acabar diciendo que nos falta aún una buena interface. La pantalla es muy fría, entonces si podemos tener lo que se llama RoboSapiens, podéis buscarlo por internet, es un sistema que está inervado electrónicamente, inervas, pues en este caso una máscara de silicona, que si la maquilláis, pues si no da susto, ¿no? Un poco así, pero maquillada y tal, pues ya puedes interaccionar con una persona. Final, recomendaciones que os daría es que miréis fuera, que leáis cosas de fuera, y si podéis vivid fuera, tened amigos y conocidos de fuera, entrad en redes sociales, LinkedIn, Plaxo, no os digo Facebook, y obsesionaros por ser social networkers, lo que os decía antes, de las redes sociales. Las oportunidades son solo para aquellos que las aprovechan. Y Internet, la mejor definición es el concepto de Networking Human Intelligence, ¿no? O sea, no es una red de ordenadores, es una red de personas. Ayudad y compartid. Poned Internet en el centro de vuestras vidas y no piséis a los demás porque hay espacio para todo el mundo. Deciros que Internet tendremos que cambiar el nombre, por EarthNet, porque el señor Vincerf me está hablando ya de la Interplanetary Internet, que es enviar una cajita ahora que vamos a Marte con el TCP/IP para abaratar las comunicaciones interplanetarias. Muchas gracias por vuestra atención.